Hola y un saludo a todos los celtistas y a todas las celtistas a lo largo y ancho del mundo. Soy Antón García Fernández y os hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Bienvenidos a un nuevo episodio express, episodio especial del Bar Celeste, que ya está al aire en iVoox y en YouTube. Especial, digo, por algo que ha ocurrido, que todos y todas sabéis, que es la destitución del entrenador argentino Eduardo El Chacho Coudet. Se va la chachoneta y vamos a ver qué es lo que viene. Pero lo que sí se viene al programa es, una persona que es muy celtista, que además ahora está más lejos todavía y que llevaba un tiempo sin pasarse por los micrófonos del Bar Celeste. Me refiero, por supuesto, a Joaquín El Cumbias, conocido como El Cumbias, aunque ahora, que yo sepa, no está con su canal ya porque se ha mudado a un país que a mí siempre me ha gustado mucho, que es Suecia. Así que vamos a hacer una conexión celtista entre Jackson, Tennessee y Sundsvall, en el centro de Suecia. Bienvenido, welcome, el Cumbias Joaquín Avellán. Sí, un placer estar por aquí, como siempre. Y bueno, ya lo habíamos comentado antes, pero bueno, yo soy un enviado en realidad de Luis Campos para ojear un poco lo que es la liga, bueno, la Allsvenskan, la liga un poco noruega también. Y bueno, digamos que del fichaje de Svedberg, el chico sueco, no cobre ninguna comisión, pero bueno, se está negociando todavía. ¿La liga sueca también incluye equipos noruegos o es que hay muchos jugadores noruegos jugando en Suecia? No, es que Luis Campos me manda para todo. Bueno, rápidamente, antes de empezar a hablar, cuéntanos cómo van las cosas por Sundsvall. Pues muy bien, por aquí estamos. Diríamos que no fue una inmigración forzosa, o sea que bien, gozando un poco la vida de los países nórdicos, adaptado por aquí. Y bueno, se echa de menos, por supuesto, ir a Balaídos, la gente, la familia, pero bueno, contento por aquí. Pero me comentabas que era posible seguir la Liga Española y el Celta en particular. Pues sí, la verdad es que aquí en la televisión pública, pues diría yo que echan unos 4 o 5 partidos cada fin de semana entre Serie A y la Liga. Y no, vamos, entre de estos que fueron a lo mejor unos 12, 15 partidos, pues a lo mejor pude ver un tercio de ellos en la televisión pública sueca, sin problema. Y el Celta apareciendo también El entre ellos, Celta, ¿no? por supuesto, sí. Celta, algún partido épico como el Valladolid-Celta lo pude disfrutar aquí en casa. Hombre, épico quizá no sería la palabra, sería más bien No, un partido de catombe, ¿no? sí, la verdad es que los vecinos ese día se acordaron del vecino español también. Tengo un muy buen amigo vallisoletano que vive en la ciudad de Miami, que desde luego se rió a mandíbula batiente de mí y también de Fernando, que por cierto no está hoy aquí, por razones personales y de trabajo no pudo unirse a la charla, así que estamos solamente Joaquín y yo, y bueno, pues sí, ese partido desde luego fue un verdadero desastre, y esto nos lleva a comentar la salida de Eduardo Coudet del Real Club Celta de Vigo. Y lo primero que quiero preguntarte, Joaquín, es si tú te esperabas ya la salida o pensabas que se iba a esperar hasta, pues, por lo menos el parón debido al Mundial de Qatar. Pues es una buena pregunta. Yo, sinceramente, me esperaba que le iban a dejar estos 2 últimos partidos de cortesía y luego, aunque a no ser que el Celta de alguna forma inesperada reviviera y lograra 2 victorias, me esperaba una destitución. No fue así, no sé si para bien o para mal se precipitó todo, y la verdad es que tengo que decir que el último partido del Celta contra Almería vi a un Coudet muy derrotado, que ya no era ese Coudet que se enfadaba o que daba órdenes, ya había un Coudet derrotado, un Coudet que ya creo que sabía lo que se le venía. Y lo que se le venía fue una destitución que, por lo que parece, el propio Coudet se enteró por la prensa. Es lo que se ha estado diciendo bastante, que el domingo por la noche él todavía no sabía que iba a salir del equipo y que el lunes por la mañana ya se había concretado todo. ¿Cómo ves tú la manera o las formas en las cuales el Celta ha destituido al argentino?
Bueno, digamos que el Celta, y en concreto la directiva, no se comportó como debería hacerlo un club señor o un club elegante, porque tú puedes acabar mal o puedes... yo incluso puedo llegar a estar de acuerdo en que el equipo con Coudet o que el proyecto de Coudet era un proyecto ya muerto, pero lo que no se debe perder nunca para mí son las formas y la elegancia que, como digo, no se tuvo en este caso. Y para mí eso es un detalle feo, pero sobre todo lo que más me sacó un poco de mis casillas y son detalles que un poco te distancian del club o que no te permiten ni siquiera, pues, bueno, sentirte parte de él, es que el presidente del equipo no estuviera en la charla de despedida de un entrenador que, joder, al final, yo creo que de los últimos 10 años, quitando a Berizzo, prácticamente el entrenador que más tiempo aguantó y que más, hombre, luego hablaremos de las cosas buenas y malas de Coudet, pero qué mínimo que mostrarle un mínimo de respeto y de deferencia por su persona estando en la charla final, ¿no? En la charla en la que se despide del club. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Creo que además se notaban las tiranteces entre la directiva y el entrenador, en gran parte, teniendo en cuenta que el Celta ha añadido un elemento más a esa relación. Había como una especie de triángulo cuyo tercer vértice era Luis Campos. Yo creo que la figura de Luis Campos tiene mucho que ver en esta situación. No sé cómo valoras tú la presencia de Luis Campos en el Celta, porque desde luego Fernando y yo hemos hablado mucho sobre esto, también con Antonio García Teijeiro, con Mon Catalina en algunas ocasiones, y a mí me da la sensación de que Luis Campos es un elemento dentro del Celta que está al mismo tiempo dentro y fuera, pero está más fuera que dentro, y me pregunto hasta qué punto tiene impacto en las decisiones que se toman y hasta qué punto tiene un impacto negativo en las decisiones que se toman, porque si se crea un equipo y se piensa más en cuestiones económicas que en cuestiones deportivas, y parece ser que para mí Luis Campos está teniendo ese rol, pues me pregunto qué piensas acerca de esta figura del portugués. Luis Campos es el director deportivo cuántico, ¿no? No sabe uno en qué lugar está en cada momento, ¿no? Pero bueno, a ver, Luis Campos, yo voy a ser sincero, a mí, yo soy un tipo joven, un tipo ahí despreocupado y, hombre, es un jugador cuyos resultados le avalan en otros clubes. Un directivo, Sí, digamos que es una persona con renombre del fútbol mundial, pero bueno, ya las cosas se empiezan a torcer cuando Luis Campos es director deportivo, no es asesor externo de la dirección deportiva, maneja a su vez el Galatasaray y luego a su vez el Paris Saint-Germain, forma una red ahí de, vamos, no lo sé, a mí me gustaría personalmente que existiese una persona dedicada y volcada a tiempo completo en planificar bueno, y construir un proyecto serio en el Celta de Vigo. No me gusta una persona que esté a medias y bueno, y que esté, pues eso, digamos que sumergida en varios proyectos a la vez. ¿Que Luis Campos puede hacerlo bien? Bueno, creo que Strand Larsen es una apuesta suya. De momento un éxito, parece que va a ser un éxito importante. El chico sueco Svedberg, pues veremos. No sé, es cierto que parece que es un director deportivo que a lo mejor no va a sacar provecho de lo que venía siendo el Celta estos últimos años, de un club de cantera, sino que parece que quiere transformar al Celta bueno, en un equipo ascensor, captar jóvenes promesas de unas ligas quizá no tan populares para luego revenderlas y así ir conformando una plantilla interesante. No lo sé, creo que puede salir bien o puede salir muy mal, pero lo que me gustaría 100% es que hubiera alguien volcado con el equipo, que sintiera lo que es el Celta de Vigo y que no una persona, digamos que no fuera una agencia o no fuera una persona como un asesor externo, que parece que es la figura ahora de Luis Campos. Pero bueno, dejemos trabajar a Luis, esperemos que pueda ayudar a crecer al Celta. Lo de equipo extensor a mí me preocuparía, ¿no? Porque desde luego yo creo que el Celta tendría que estar trabajando no necesariamente en clasificaciones a Europa ni en revivir aquellas gestas de Villa Park o esos partidos gloriosos de la era de Mostovoy y Karpin,
y de eras posteriores con Berizzo, sino más bien en asentar el equipo en primera división para estar el máximo tiempo posible en la élite, porque desde un punto de vista económico, además, eso también tiene importancia. Mencionabas antes a Williot Svedberg, el muy joven jugador sueco precisamente, y es un jugador del que no sabemos absolutamente nada, pero del que se ha pagado, por el que se han pagado más de 5 millones de euros. Un jugador que no ha jugado, veremos si va a jugar ahora con Carlos Carvajal, que no es Carvajal, como decían algunos o escribían algunos periodistas en Twitter ayer y antes de ayer, sino Carvajal, que es lo mismo que Carvajal en español, pero en portugués. Me pregunto qué es lo que va a ocurrir, pero eso solamente lo podremos saber con el paso del tiempo. Ese tipo de apuestas, de todos modos, Joaquín, a mí me preocupan un poco porque yo creo que dejan claro que la directiva está poniendo mayor énfasis en lo económico que en lo deportivo, porque pagar más de 5 millones por un jugador que no está contrastado, que no tiene ningún tipo de relación con la Liga Española, no tiene experiencia, puede ser una apuesta de futuro, pero también puede ser un riesgo. Es cierto, es cierto. A ver, al final es un tema complicado, porque yo creo que también, ¿cuál fue a lo mejor la última apuesta del Celta que salió bien en términos económicos y, bueno, futbolísticos más o menos? Fue a lo mejor Stanis Lobotka, ¿no? Que no recuerdo por cuánto se fichó, pero luego se consiguió una suma importante. A mí la verdad es que, hombre, hay que ser realistas. El Celta, yo creo que en lo que nos queda, tanto a ti como a mí, de ver fútbol, me parece complicado que veamos un escenario en que el Celta se convierta en un equipo candidato a la Liga o candidato a... El objetivo es ese, tiene que ser un equipo de permanencia en la Liga, de primera división. Y bueno, en cuanto al tema este de apostar por jóvenes y... No lo sé, yo es un tema que me gustaría que saliera bien. Y me gustaría eso, confiar en que Luis Campos, que es un director deportivo que lo consiguió hacer en otros clubes, consiga lo mismo en el Celta. Ahora, pues es un poco, hombre, no diría que una lotería, porque uno confía en que sea gente que sabe lo que hace, pero bueno, veremos. De momento, es cierto que este año yo tengo que reconocer que me esperaba que con los 15 millones de Brais Méndez no se hiciera nada, absolutamente nada, y se fichó por 10 millones a Strand Larsen, que para mí, aunque no haya marcado gol, es un jugador que me ilusiona personalmente. No sé si a ti te gusta también. Sí, estoy de acuerdo en lo de Strand Larsen. Creo que es un buen jugador, un jugador de futuro. Pero lo que me preocupa de jugadores como Strand Larsen es que precisamente se piense en lo hemos fichado por 10 billones para después venderlo por 20, por 15, por 25, porque eso hace que el equipo pues no se asiente, ¿no? O sea, no hay como un proyecto a medio largo plazo. Entiendo que no se puede hacer un proyecto a medio largo plazo como lo podría hacer un grande, pero a mí lo que me gustaría sería ver un equilibrio, ¿no?, entre jugadores más contrastados y jugadores de futuro, nuevos, que sean apuestas, ¿no? Y esto, por ejemplo, no lo he visto mucho esta temporada y no lo he visto demasiado en las últimas temporadas tampoco. Pero bueno, me gustaría centrarme un poco también sobre la figura del Chacho Coudet para analizar un poco lo que ha sido su presencia en el Celta. Yo creo que es evidente que los resultados en estos momentos, a pesar de que, bueno, la puntuación sea, según parece, la misma este año que el año pasado, es evidente que el juego no está funcionando, es evidente que se están permitiendo demasiados goles, que el Celta recibe goleadas ya no contra el Madrid o contra el Atlético de Madrid, sino contra el Valladolid o contra la Almería, y los resultados están empezando a ser, desde ese punto de vista, insostenibles. Pero yo me pregunto hasta qué punto eso es realmente, no voy a decir culpa, pero responsabilidad única del entrenador, porque a mí me da la sensación, no sé si tú tienes la misma o no, de que en los últimos 4 o 5 años, cada vez el equipo que se ha creado, la plantilla que se ha confeccionado, ha sido menos potente. Yo creo que el Celta de este año no ha suplido a los jugadores que se han ido
y por tanto con nuevos jugadores que han llegado, algunos de ellos no sabemos, ya digo, ni cómo juegan, pero yo creo que por lo que está sobre la mesa, por lo que vemos sobre el césped, me da la sensación de que el equipo está diezmado en cierto sentido. No sé si tienes esa misma sensación o si tú pones el acento en otras cosas. Hombre, para mí, obviamente, la culpa no es exclusivamente del Chacho. A mí hay muchas cosas de él. Luego, si quieres, hablamos un poco de lo mejor y lo peor del Chacho. Sí, sí. Hay muchas cosas de él que no me convencían, que no me gustaban últimamente. Pero desde el momento que el jugador que te pide el entrenador y el jugador que te pide toda la plantilla lo tienes en la grada por una discusión absurda, que bueno, yo no voy a entrar en quién tiene razón y quién no, pero bueno, te está pidiendo el entrenador, te está pidiendo toda la plantilla que Denis Suárez juegue, es que más claro no lo pueden pedir. Y le estás pagando además una y buena le estás pasta. pagando, le estás pagando más de lo que cobra casi toda la plantilla para estar totalmente fuera del equipo. No lo sé. Ya lo comenté creo que aquí varias veces. O sea, lo de Denis Suárez me parece la gestión más penosa del Celta de los últimos, desde que yo recuerde, porque vamos, es un jugador... Lo que pasa es que a veces se piensa más desde el punto de vista de muchos aficionados en si la culpa es de unos o de otros, sin pensar realmente en la importancia que puede tener el jugador para el equipo. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando la marcha Orellana, ya hace muchos años, que sí que tuvo un problema con Berizzo y se hizo a cosas rápidas. No se aireó demasiado, se vendió, se sacó un rédito económico y fuera. Pues no sé, con Denis Suárez es que se está haciendo mucho peor. Se está alargando, se irá gratis, no se ganará ningún tipo de... Se perderá todo el dinero que va en su salario, pasará toda la temporada en la grada y las cosas como son. No tenemos un jugador mejor que él en el medio campo. Bueno, las apuestas... Y a eso me refiero cuando digo que veo al equipo totalmente, pues, sí, menos sí. reforzado de lo que quizá debería, ¿no? Pues no lo sé. Yo la verdad es que este año, claro, yo empecé con la ilusión ahí de los jugadores nuevos. Veremos qué tal Óscar, veremos qué tal De la Torre, que hay muchos jugadores que ni siquiera tuvimos la oportunidad de conocer. De la Torre muy poco, Svedberg 0. Sí. Y bueno, es cierto que el Chacho Coudet, y quizá esta sea una de las cosas más negativas del Chacho Coudet, siempre utiliza más o menos a los mismos jugadores, que es lo que se le echa mucho en cara, pero uno se pregunta también desde fuera, ¿qué otras opciones tiene? Porque muchas no son las que tiene, me parece a mí, o las que tenía, vamos, no puedo hablar en presente ya del Chacho Coudet. Claro, no lo sabemos realmente. Yo los pocos minutos que vi De la Torre me gustó. Yo creo que, sinceramente, lo que está aportando Cervi, que para mí lo que aporta Cervi últimamente en el Celta es ser un segundo lateral izquierdo, pues quizá ofensivamente, no me explico cómo Cervi le esté quitando minutos a Carles Pérez o no estemos viendo a lo mejor a... Hombre, creo que el chico sueco no juega por ese... no puede jugar ahí en esa posición, pero bueno, no sé, hay muchas cosas del Chacho que ya te digo, que pueden ser discutibles, pero bueno, sí, el Celta, pues claro, al final que son ya muchos años, excepto el primer año del Chacho, que realmente hay un bloque sólido y un equipo con personalidad y un equipo que vence y convence. Los anteriores fueron la Operación Retorno, que fue un fracaso. Bueno, si nos paramos a pensar, Santi Mina, Denis Suárez, Rafinha, Nolito, cómo acabaron, pues fue todo un absoluto fracaso. Pape Y Cheik. Pape Cheik también, hombre, ya me olvidaba de él. Es complicado, es complicado. Yo también te digo, yo hubo años, creo que el año que más ilusionado estaba y que pensaba que el Celta mejor plantilla tenía, el Celta acabó, vamos, salvándose en la última jornada. Fue el año de la Operación Retorno. Yo me creía. Entonces no sé hasta qué punto, no sé realmente, es que sí que te podría decir que obviamente perdimos a Brais Méndez, que se está viendo la Real Sociedad, que vamos, y se le echa de menos en el Celta, lo buen jugador que es. Denis Suárez ya no cuenta para el equipo. Hubo pérdidas importantes. Pero ahí es donde yo no entiendo cómo es posible que teniendo a un jugador tan importante como Brais Méndez que se va, Denis Suárez que lo vas a dejar o lo vas a intentar colocar en algún sitio ganando dinero, o lo vas a dejar en la grada, como es lo que ha ocurrido, Sí. cómo el Celta no se centra en suplir esas carencias, porque yo creo que uno de los grandes problemas del Celta es su poca presencia en el centro del campo durante muchos de estos partidos de inicio de esta temporada. Mm. Hombre, yo creo que
es que tampoco tengo la información, pero yo creo que hasta cierto punto Oscar se supone que iba a jugar ahí, que fue una petición de Coudet. No lo sé. No, Sí, es lo que leí, vamos, pero no lo sé. pero de todos modos, sea como fuere, pues si uno ve los partidos, se da cuenta de que las distancias entre líneas son todavía más grandes que el año pasado. Y el Celta ya no juega de una manera alegre, ni organizada, ni de la misma manera, por no hablar de los problemas que se están teniendo en defensa y que muchos jugadores, además, esto también es cierto, están presentando sus peores versiones. Hugo Mayo es uno de ellos, el propio Sí, Carles Pérez tampoco está muy bien, Unai está siendo bastante desastroso, el sí. propio Galán, que tanto hype tuvo, ¿no?, durante este verano, pues también está teniendo sus problemas. Y bueno, si no funciona Yago Aspas, da la sensación de que el Celta es un equipo muy, pero que muy diferente. Para mí sí, para mí la verdad es que la etapa del Chacho fue de más a menos y los últimos partidos fueron, vamos, dantescos, fueron algo lamentable, ¿no? El 4-1 contra Valladolid, quizá, fíjate que el mejor partido de este año para mí fue contra el Barça, contra Barcelona. Fueron en el Camp Nou, para mí fueron los mejores minutos del Celta. No sé si por ya mérito del Celta, de mérito del Barça, si el Celta solo sabe jugar bien contra rivales bueno, que propongan también, porque es cierto que contra un cerrojazo como contra Getafe, por ejemplo, Es muy ese difícil. partido fue espantoso ese partido. Eh, no hay jugadores que encaren. Javi Galán, pues el bajón que dio este año es inesperado y muy doloroso. Luego, bueno, Beltrán para mí también, para mí el año pasado estaba más fino. Sí, Sin saber- está el problema de ese doble pivote, ¿no? Sí, Que no está funcionando demasiado bien y que parece ser que las alternativas son pocas. sí, hay muchas cosas que no. Para mí, fíjate que esto no sé si es bueno o malo para Coudet, porque al final nunca se sabe, pero para mí la sorpresa positiva de este año es Gabri Veiga. Uh-huh. Bueno, y Y esa es otra, que la llegada de Gabri Veiga o la irrupción de Gabri Veiga de alguna manera ha ayudado a tapar ese hueco en el centro del campo, sí, que podría ser mucho más grande si Gabri Veiga pues, no hubiese dado ese paso adelante, ¿no? uno piensa si fue culpa de Coudet no hacerlo debutar antes y que si este tío era tan bueno, ¿por qué no jugó el año pasado? O si, bueno, si Coudet supo esperar hasta el momento para que debutara y lo hiciera en condiciones y no arruinar una carrera prometedora. Pero bueno, creo que, bueno, que Gabri Veiga está siendo de lo poco positivo este año. Y no sé, a mí me daba la sensación de que era un Celta sin muchas ideas. Ya no sé si yo ahí le echo un poco la culpa a Coudet también, porque Uh-huh. para mí hubo muchos minutos de Cervi que me sobraron este año. A ver, cada uno es un entrenador, ¿no? Cada aficionado es un entrenador en su casa, ¿no? Y hay jugadores que nos gustan más y nos gustan menos. Pero sí que tengo que decir que a mí las apuestas de Coudet, que fueron Solari, Cervi, Oscar también, no sé hasta qué punto Carles Pérez también. De momento, sobre todo bueno, los que vinieron el año anterior, Cervi, Solari y tal, no me gustaron Uh-huh. nunca. Este año Oscar pues tampoco me está convenciendo, la verdad, y no sé hasta qué punto, bueno, encajan. Si el Chacho los pide, no sé por qué no hay un estudio, no sé. Son jugadores. Oscar para mí no encaja, no tiene sitio en este equipo. Si juega por banda, no aporta nada, no es capaz tampoco de ser ese mediocentro creativo que parece que lo está haciendo ahora Gabri Veiga. Así que no sé hasta qué punto. A mí me apena la marcha de Coudet porque ya te digo, porque recuerdo lo bueno, lo recuerdo de ese equipo sin alma que cogió en última posición y que llevó hasta un octavo puesto, pero había ya estos últimos partidos de un Coudet ahí sin ideas, sin planes B, pues ya me cansaron un poco y yo le hubiera dado, si por mí fuera, vamos, estos dos partidos antes del Mundial para ver si conseguía, pues, no sé, revitalizar el equipo, o aunque fuera por cortesía, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que la directiva no tiene la paciencia que tenemos a lo mejor la mayoría de aficionados, ¿no? Y en cuanto se pudo colocar ahí, parece que este es el elegido por Campos, a Carvallal, se hizo y punto. Además, parecía que durante, bueno, quizá un par de días o así,
después de la derrota. O bueno, durante un día más o menos parecía que la directiva pues no se pronunciaba en contra de Coudet, pero también se sabía, o por lo menos en la prensa pareció que había una lista de posibles sustitutos, y la verdad es que no tardó mucho en eso hacerse efectivo, con lo cual en el momento en el que estamos hablando, pues ya es Carlos Carvajal quien está al frente del equipo, y de hecho ya ha entrenado, con lo cual Coudet es en estos momentos pues pasado del Real Club Celta y ya no es presente. De tal modo, me gustaría, ya que lo mencionaste antes, que hablásemos un poco, aunque sea brevemente, de cuáles son los elementos para ti positivos que ha traído Coudet, y después también aquellos elementos que no te han convencido tanto. Empecemos por lo positivo y después hablemos quizá también un poco de lo menos positivo o de lo más negativo. Hombre, lo positivo está muy claro. La primera etapa, la capacidad que tuvo para reanimar a un grupo que estaba prácticamente muerto, no literalmente, pero que un equipo como el Celta, que se había salvado de milagro en la temporada anterior, a la llegada de Coudet, que iba colista, que con Óscar, pues daba para mí una sensación parecida a la que dio el Celta estos últimos partidos, de un equipo sin ideas, acabado, perdedor, anticompetitivo. Coudet en 2 meses, me acuerdo, creo que fue diciembre de 2020, que el Celta encadenó 4 o 5 partidos consecutivos venciendo, jugando de una manera vistosa, supo exprimir lo mejor, transformó a Brais Méndez en un jugador trabajador, en un jugador que sumaba tanto en ataque como en defensa, consiguió sacar también lo mejor de Denis Suárez, que no había brillado hasta entonces, también sacó mucho partido de Aspas, los laterales pues también tuvieron una buena versión. Fue un entrenador que con un estilo peculiar y un esquema que no es común en el fútbol europeo, sorprendió y consiguió una segunda vuelta a su primera temporada de puestos europeos, ¿no? Llegó, yo creo que incluso un poco más arriba de lo que la plantilla podía ofrecerle. Para mí, yo me quedo con eso de Coudet, me quedo con que es un entrenador que al final duró 2 años aquí en Vigo. Que no es fácil teniendo en cuenta cómo están las cosas en el Celta. No es nada fácil, nada fácil. Durar 2 años en Vigo equivale a durar 10 en Atlético Madrid. Pero bueno, al final pues me quiero quedar con eso, me quiero quedar con ese Coudet, con esa chachoneta que nos devolvió al Celta. Pues sí, al final, claro, no es ningún título, ¿no? Pero sí que fue una sensación de equipo ganador y un equipo competitivo. Tú veías al Celta en la primera etapa del Chacho y sabías que iban a ser partidos bonitos y veías un Celta que podía ganarle a cualquiera, ¿no? Me quedo con esa primera etapa como lo más positivo de Coudet y el jugo que consiguió extraerle a una plantilla, a un fruto que parecía que estaba ya podrido. ¿Y qué es lo que cambió para que las cosas cambiasen tanto? Yo, claro, entiendo que habrá cosas, ahora cuando hablemos de lo negativo, que sean responsabilidad de Coudet, pero también hay otros elementos que no se le pueden achacar al argentino. Pues no lo sé, leía el otro día, no sé si era, no me acuerdo, no, es que iba a decir que era Miguel Quintana, pero no estoy seguro, no quiero mencionarlo tampoco, que el Celta realmente es un equipo sin plan B, que a lo mejor los jugadores, o sea, los jugadores rivales, los técnicos rivales se adaptaron a la temporada siguiente de que fuera sorpresa el Chacho, se adaptaron más y ya sabían en qué momento, cómo salir, cómo jugar el balón a la presión del Celta, cómo iba a atacar, cómo tapar un poco a esos a lo mejor desmarques de Yago Aspas, cómo impedir que el Celta circule el balón, no lo sé. No. Para mí un poco el problema está quizá en eso, en la testarudez de Coudet, de jugar siempre con el mismo esquema o prácticamente siempre, y de seguir insistiendo en lo mismo. Quizá diría que a lo mejor el problema fue no traer jugadores que se adaptaran a su juego, pero hubo varias peticiones expresas de él que Que llegaron no han funcionado, claro. y no funcionaron. Entonces, no sé realmente qué pasó. No sé si es de estos entrenadores que quema la plantilla o que
o que, no sé, yo también bueno, por Twitter se lee de todo, ¿no? Que la plantilla estaba un poco quemada, los entrenamientos eran muy físicos, que bueno, espero que no sea así, ¿no? Pero que no le hayan hecho una cama, ni mucho menos. No, no lo creo tampoco, ¿eh? No Pero daba esa sensación. Yo creo que con Oscar sí, ahí hubo. sí que daba la sensación bastante evidente, pero en el caso de Coudet, bueno, si vemos, por ejemplo, la reacción de Gabri Veiga después de ese golazo en la derrota en Almería, que va directamente a abrazar al entrenador, pues me parece que gran parte, por lo menos, de la plantilla no estaba en contra del entrenador ni estaba intentando hacerle la cama, me parece a mí, no sé. No, esas cosas no pasan nunca, no pasan nunca. No, es cierto que esta vez no parecía el caso. Pero bueno, yo qué sé. No sé, la verdad, no sé si tienes tú alguna idea de qué pudo pasar. Bueno, yo creo que hay varias cuestiones y creo que algunas de esas cuestiones tienen que ver con el propio entrenador y otras pues no. Creo que para hablar de lo que yo creo que tiene que ver con Coudet, creo que Coudet es un entrenador interesante, pero me parece que es un entrenador limitado. Un entrenador que tiene una visión del fútbol muy personal, pero que al mismo tiempo es una visión limitada porque no es capaz, o por lo menos no ha demostrado ser capaz de cambiar el esquema, de cambiar el dibujo, de crear revulsivos en momentos en los que el equipo lo necesitaba. Los cambios hombre por hombre, que hasta cierto punto uno se pregunta si es porque esa es su teoría futbolística o si estaba utilizando lo que tenía. Eso habría que preguntárselo también. Pero sí es cierto que acabó dando la sensación al público de ser un entrenador bastante cuadriculado en ese sentido, ¿no? Y de utilizar más o menos siempre los mismos jugadores, hacer más o menos los mismos cambios, hasta tal punto que uno más o menos podía suponer cuándo y qué cambios iban a llegar, ¿no? Entonces, creo que eso no ayudó. Creo que tuvo también algunas filias y fobias que son típicas de todo entrenador. Por ejemplo, no entiendo en absoluto por qué Orbelín Pineda no tuvo ni un minuto Ah, prácticamente, pero un minuto válido, no un minuto de jugar, de salir en el minuto 89. y luego Pero que, lo mató en rueda de prensa. claro, Me acuerdo. exacto también, y no estoy hablando necesariamente de que si ahora en Grecia esté jugando bien o mal, no me importa eso, porque ya no es jugador del Celta. Pero mientras era jugador del Celta, creo que a jugadores como Orbelín no se les dio esa oportunidad. Y estamos hablando de un jugador no tan desconocido como puede ser Vilgot Svedberg y no tan joven como puede ser Svedberg, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cosas fueron complicadas y después también yo creo que hay un desencuentro, ¿no? Entre Sí. el entrenador y la directiva. Y entonces ahí yo también es donde quiero dejar claro que a mí me parece que hay mucha responsabilidad que pedir a la directiva también. No creo que haya que exonerar completamente al entrenador, pero tampoco creo que haya que culpar totalmente al entrenador, porque creo que hay muchas cosas que han ocurrido que tienen que ver con la planificación deportiva de la directiva, que además el propio Coudet, sin querer tampoco meterse en demasiados problemas, hizo ciertos comentarios subrepticios en los que daba la sensación de que no estaba contento con ciertas cosas, ¿no? Entonces, si hay que pedir responsabilidades, no creo que haya que ver hacia el banquillo solamente, sino que creo que hay que ver un poco más arriba y hay que pensar un poco en los que toman las direcciones desde el palco, las decisiones desde el palco, ¿no? ¿Cuántos entrenadores lleva la etapa Mourinho? Creo que eran 18 en 20. Esa es la ¿Cuántos? cuestión, 18 entrenadores en 16 años. Esos son 3 lustros Claro. y sale a más más de un entrenador por temporada. Además, y esto es algo que a mí me parece preocupante también, ¿no te da la sensación, a mí desde luego sí, de que muchas veces la directiva empieza una temporada con un proyecto de un entrenador en el que no cree? Creo que esto ha Sí, ocurrido varias veces. Ha ocurrido con Oscar García, por ejemplo. como Escribá. Ha ocurrido, yo creo que este mismo año con el propio eh, Coudet y ha ocurrido, como tú dices, con Frank Escribá. Entonces, Sí, sí. creo que ahí hay otras cuestiones que están funcionando a las que hay que prestar atención también, ¿no? Esto es como cuando lo dejas con todas tus, bueno, con tus novios, con tus novias, con lo que sea,
Claro, cambias de... los que hayan tenido muchas como tú, pues Claro, evidentemente tienen más experiencia. no, 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 no. Pero digo, el típico amigo que se queja ahí de que, pues al final a lo mejor el problema es tuyo, ¿no? De Claro, que ahí voy. algo estás planificando, ¿no? Si no te funciona nadie, a lo mejor tienes que buscar tú, pensar también, mirar hacia ti qué es lo que buscas, ¿no? Sí, sí, para mí, hombre, es cierto para mí, bueno, quería tomar primero el tema de Orbelín Pineda, y Sí. para mí eso fue una demostración clara de que el Chacho dijo, a mí no me traigáis un jugador que yo no avale. Ujú. Y yo creo que a Orbelín se lo trajeron Pero bueno, le han sin traído más después de Orbelín Sí, también. sí, bueno, luego cada uno hace lo... Es que claro, cuando directiva y cuerpo técnico reman cada uno hacia un lado, pues pasan este tipo de cosas, ¿no? Desastres. Y tampoco digo que el entrenador tenga que ser, bueno, pues un entrenador, ¿no? Que diga que sí, muy permisivo con la directiva y tal, tiene que tener su idea y tal, pero bueno, es cierto que si cada uno rema hacia un lado, pues pasan cosas como Orbelín, ¿no? Que te traen un fichaje importante, juega 10 minutos, bueno, y quién sabe, ¿no? Porque creo que está cedido en Grecia, no sé si volverá, no creo que vuelva a vestir de celeste en su vida ya Orbelín Pineda. Yo lo dudo, tiene más Lo dudo. posibilidades Denis Suárez, creo yo. Lo- yo también lo creo. Pues sí, es una pena que el Celta. Y lo que más me apena de todo y lo que sí que me parece y me pareció siempre imperdonable, ¿no? Con esta directiva es que cuando había un proyecto y había un entrenador que quería a todo el mundo, estoy hablando de Berizzo, obviamente, no conseguir ceder, no, esa tozudez, de verdad, no sé si egocentrismo por parte de miembros de la directiva o de, no lo sé, no. Si consigues algo tan bonito como lo que se había conseguido con Berizzo, no puedes, hombre, no lo echaron, ¿no? Pero bueno, no lo echaron literalmente, pero prácticamente le dijeron Ahí está la que puerta, haz lo que ahí quieras. está la puerta, haz lo que quieras. Sí, puedes irte, puede usted irse, caballero. Eso sí que es lo... Porque sí que es cierto que luego puedes apostar por un entrenador y que te vaya mal, pero bueno, cuando todos te van mal y cuando empiezas y cambias de entrenador en noviembre y no es una novedad y es la tónica habitual de un equipo, pues, hombre, es que al final la pena de todo esto es que estamos disfrutando de un jugador como Yago Aspas que no vamos a poder fichar en nuestra vida, porque Claro. es un jugador que ¿cuánto costaría un Aspas con el rendimiento? Bueno, es cierto que quizás Aspas es un jugador de explosión, su gran explosión vino con 31 años, pero hombre, es que este jugador no lo podemos fichar. Tenemos la suerte de que nació en el pueblo de enfrente y que el tío pues, es celtista desde pequeño, pero y no vamos a conseguir, porque me parece ya imposible cualquier Copa del Rey o cualquier tal, sacar ni esa posibilidad de título, ¿no? Que tanto creo que ya merecemos y soñamos con ello los celtistas, ¿no? Bueno, el fútbol no se merece nada, ¿no? Pero No, me y el que gustaría. se merezca da igual, ese es el problema, ¿no? Sí, da igual, Pero da igual. vamos, yo lo he dicho muchas veces y yo creo que cada vez está quedando más claro, por lo menos para mí, no sé para la audiencia y no sé para ti, que yo creo que uno de los problemas que está teniendo el Celta en estos últimos años, y estoy hablando ya solo de los últimos 5 años los que hemos hecho el Barceleste, no voy a irme más atrás, Sí, porque lo que dices de Berizzo estoy totalmente de acuerdo y lo comparto al 110%, pero creo que uno de los problemas del Celta es la filosofía de club que tiene. Y creo que tiene una filosofía de club que se ha impuesto desde la directiva, en la que, como hemos dicho muchas veces, se prima lo económico sobre lo deportivo cuando tendrían que ir de la mano, ¿no? Y yo creo que la contratación, ¿no? de Luis Campos o la presencia de Luis Campos en el Celta, voy a decir presencia porque, de nuevo, no sé tampoco muy bien cuál es el papel real y verdadero que tiene en el equipo, ¿no? Creo que eso tampoco se ha dejado demasiado claro no lo desde... sabrá ni él mismo. Probablemente no lo sabe ni él, como tú dices, sí. Pues, yo creo que su presencia nos indica que el Celta apuesta por ese tipo de cuestiones más que por hacer un proyecto con un entrenador, ¿no? Pues ahora está Carvajal, no se sabe hasta cuándo va a estar, esperemos que por mucho tiempo y que lo haga muy bien, pero me da la sensación de que el Celta no crea un proyecto en base a un entrenador o alrededor de un entrenador, sino que tiene una filosofía de club que es más bien mercantilista, ¿no? Y eso puede estar muy bien en una empresa, pero en una sociedad anónima deportiva
en la que se depende del juego y del balón y de los resultados, pues no sé hasta qué punto eso es positivo, ¿no? Hombre, claro, es que ahí ya entraríamos en otro debate ya más profundo, ¿no? Si, ¿qué es el fútbol? Si, si un negocio, si... Bueno, es que Bueno, al que es un final, negocio es claro. evidente, ¿no? Bueno, eso es obviamente, ¿no? Obviamente, es un negocio, sí, sí, sí. Eso ya no hay discusión posible, es un negocio. Hasta ahí, punto. Pero, claro, a ver, yo ya es cierto que este año no puedo decir nada, ¿no? Porque esos 15 millones de Brais Méndez fueron invertidos en jugadores, bla, bla, bien. A mí desde el momento que sacan a los jugadores del campo de entrenamiento de Vigo a la montaña Mos, a un pelotazo, tiene pinta de pelotazo urbanístico, vamos. Vamos, Al yo creo que es evidente que lo es, ¿no? Y además saltándose claro, claro. las legislaciones a la torera, ¿no? Pero bueno, esa Hasta es otra que cuestión. desde el momento que sacan ahí, hombre, tampoco es que yo fuera a Madrid a ver los entrenamientos todos los días, ¿no? Pero bueno, y que tampoco era el lugar más accesible de Vigo, pero desde el momento que lo sacas de ahí, vamos, que montas un pelotazo ahí y luego quieres montar un centro comercial y no sé qué, a mí esas partes ya me dejan de gustar. Que oye, que la visión de la directiva es, si, para mí, si siempre es como el objetivo de hacer más grande el Celta y de hacer que crezca y tal, perfecto. Si es de llenarse sus bolsillos y llenar y proyectos ambiciosos fuera de lo deportivo, a mí me interesa entre poco y nada eso, realmente. Hombre, a mí me parece que eso último está más cercano a la realidad. Y no lo digo solo por pura También. crítica, sino lo digo por valorar lo que veo, ¿no? Porque desde luego se hablaba mucho de ese límite salarial. Parece ser que el límite salarial al final no tenía tanta importancia, ¿no? Se habló mucho de eso, se decía que esa era la excusa por la que no se podían traer tales o cuales jugadores, y al final resulta que el límite salarial no tuvo tanta incidencia como en un principio se había dicho. Entonces, ahí me da la sensación, y esto lo hablo mucho con mi padre, con Antonio García Teijeiro, pues a diario más o menos nos comunicamos, y una de las cosas que él siempre dice y con las que yo estoy muy de acuerdo es que en realidad el Celta, la directiva está creando patrimonio para el Celta que en realidad es patrimonio propio, para después en un Claro, futuro sí, poder vender el club, ¿no? No digo que eso sea ilegítimo, pero como aficionado al fútbol, más que a las finanzas, pues desde luego no me atrae en absoluto, como tú dices. sí, luego volvemos también, bueno, polémicas antiguas, ¿no? Que bueno, podríamos hablar de la hipotética compra de Balaídos, todo ese rollo, el enfrentamiento con el alcalde. Bueno, hay muchos temas para abrir que el caso no es ese. La planificación, claro, o sea, estamos hablando de la época Coudet. Obviamente, para mí, una parte fundamental del fracaso de esta temporada, porque esta temporada pintaba fracaso absoluto del Celta de Coudet, las cosas como son. Sí, A sí. mí el equipo me estaba pareciendo malísimo en los últimos partidos. Vamos, es que creo que es el equipo, lo digo de verdad, el equipo en menos forma de la liga. Pero claro, en el momento que te das cuenta que la pretemporada se hizo en México, ¿con cuántos jugadores había de la plantilla? Que, 7. que no eran jugadores del plantilla la mayor parte, No, claro. claro, claro. Es que esa es ¿Cuántos la de cuestión. los que estaban en México están jugando ahora? Yo creo que la mitad, a lo mejor. O sea, es que, Pues más o menos, si es que llega a eso. pues bueno, claro, al final se están haciendo malas cosas por muchos lados. Y ahora, pues bueno, Carvajal, que es un técnico con un historial de equipo por año, creo que tiene bueno, tiene un palmarés bastante digno, según la visita a Wikipedia que hice antes de hablar contigo. Ganó algún título y creo que lo hizo bien por Portugal y por diferentes países, pero bueno, tiene pinta de entrenador de tránsito, vamos, ojalá me equivoque, ¿eh? Pero vamos, tiene pinta de ser un entrenador que va a estar aquí un añito así y luego pues agitaremos la coctelera. Y también me hacía gracia la lista de nombres, ¿no? De sustitutos de Coudet. Y te decían Bordalás, Carvajal o sea, a ver, ¿qué buscas? ¿Qué quieres? Tiene que haber un perfil, digo yo, no puedes apostar por un entrenador defensivo o uno Claro. ofensivo. Si hubieran 3 nombres pues si me dices, ahora la directiva quiere un entrenador defensivo y tal, pero es que salían nombres que poco más te sale Guardiola, Bordalás, Fantasma Johan Cruyff, Karpin, no sé, empiezan Y a salir Tuchel, nombres a lo ahí. mejor incluso también. Tuchel. Vamos a traer a Tuchel también, ¿no? Bueno. Empiezan a salir nombres que dices tú, pero vamos a ver, aquí quién ficha aquí. Hombre, si echan a Xavi del Barça, pues a lo mejor también te aparecía en la lista.
Bueno, sí, claro, es que ya puestos a diferentes estilos que no tienen nada que ver, pues tendrás que buscar un jugador, o sea, un entrenador que se adapte a lo que hay en la plantilla, ¿no? No sé. Claro, yo no sé hasta qué punto este fichaje de Carvajal, que evidentemente tiene que estar instigado por Luis Campos, y no lo digo solamente porque ambos sean portugueses, yo creo que tiene toda la pinta de lo que tú dices, de que va a ser un entrenador de puro tránsito, de pues vamos a llegar hasta el final de esta temporada, salvar los muebles y después ya veremos lo que pasa, ¿no? Yo me pregunto si para eso el Chacho no era suficiente. Porque yo pienso que es cierto que el Chacho estaba teniendo muchos problemas, que las cosas estaban saliendo mal, que los resultados no eran buenos y el juego tampoco, pero yo me pregunto hasta qué punto este cambio va a ser un revulsivo, porque no da la sensación de ser ese tipo de entrenador. Claro que también se dice desde el punto de vista de alguien que tampoco lo conoce demasiado, porque así como sí te digo que conocía a Orbelín Pineda, a Carvajal no lo conozco en absoluto. Vamos. No, yo tampoco tengo el gusto. Bueno, yo creo que lo que se dio aquí fue A más B igual a C. Juntas un entrenador que cae mal a la directiva con unos malos resultados y no van a esperar. Por Coudet seguramente no. Sí, hombre, es que está clarísimo. Si lo vimos en la despedida, que no estuvo el presidente ahí, hombre. A Coudet lo querían, vamos, ojalá para ellos, seguramente, ojalá hubiera hecho mala temporada, se hubiera salvado el Celta en el último minuto y poder echarlo el año pasado. Pero claro, cuando la afición estaba con Coudet no se atrevieron o no pensaron que era el momento y ahora, pues bueno, tienes a un tío que te lleva a la contraria, que será terco, no hace lo que tú le dices y ahora empieza a jugar mal el equipo, pues bueno, pues hasta luego y ya te digo, y el feo gesto de ni siquiera, bueno, darle la mano y decirle gracias, eres un entrenador que cogió un equipo último y devolvió una cierta ilusión al celtismo, que bueno, un celtismo que no está en alza precisamente, porque vamos, yo hace tiempo que no voy a Balaídos, pero creo que la última vez que fui, pues éramos 9.000, 10.000 personas, tampoco es Sí, y hay que preguntarse también cuál es la razón de eso, que no son solamente los horarios, a pesar de que los horarios de la lamentable Liga de Fútbol Profesional pues también tienen que ver, pero me parece que hay mucha gente, y de hecho yo lo sé, que hay mucha gente que sigue pagando el carnet sin ir porque se aburre. Y desde luego, si uno ve un partido como el partido ante el Getafe, pues a menos que uno sea del Getafe o que uno sea celtista como lo somos tú y yo, pues difícil aguantar 15 o 20 minutos de ese partido. muy complicado, muy complicado. Y bueno, eso también para mí una clave ya no sé si del fracaso de Coudet de esta plantilla es no tener a nadie, no conseguir que nadie generara ninguna superioridad más allá de alguna vez Iago Aspas, ¿no? Porque esos partidos de cerrojazo se atragantaban mucho a Celta de Coudet. Espero que ahora con Carvajal pues se encuentre la forma de agitar un poco la coctelera, cambiar el sistema. Espero poder ver algo de los fichajes de la Torres, Bedverie, todo, vamos. Y que bueno, y que el noruego Strand Larsen por fin, después de tantas buenas actuaciones, pero por fin va tocando un golito ya, Strand Larsen, claro. Sí, bueno, un disparo al palo, tuvo ya en alguna Tuvo mala suerte, ocasión, tuvo mala suerte en ese sentido. Pero sí, desde luego, para mí eso es de lo Gabri Veiga y Strand Larsen son de lo más positivo que nos ha traído este inicio de temporada 2022-2023. Y ahora, para ir terminando ya, porque llevamos ya unos casi 50 minutos charlando sobre este tema, me gustaría preguntarte, pues, ¿qué es lo que esperas del Celta de lo que queda de temporada? Porque va a haber un parón por ese mundial. Un mundial que, por cierto, a mí me interesa bastante poco, pero bueno, ese sería otro tema a tratar en otro especial. Pero bueno, va a haber un parón de un mes por ese mundial. Carvajal llega a hacerse cargo de una plantilla que no se ideó para él, pero que, todo hay que decirlo, creo que tampoco se ideó demasiado para el Chacho Coudet. Y ahora hay que ver cuáles piensas tú que pueden ser las claves y qué es lo que esperas de una temporada que se prevé, por lo menos desde mi punto de vista, muy negativa. A mí es una temporada que me da bastante miedo por tal y como están las cosas, por ver cómo otros equipos consiguen ganar partidos frente al Atlético de Madrid, empatarle al Madrid
en Chamartín, etcétera, y el Celta en cambio se lleva goleadas. ¿Qué es lo que esperas de este Celta? Además, ahora que estás un poco más lejos ahí, desde la fría y oscura Suecia. Bueno, pues para mí, o sea, ¿qué quiero esperar? Siendo No, optimista. ¿qué quieres esperar? ¿Qué Vale, vale, esperas? vale. ¿Qué espero? Oh, claro, es que si lo supiera ya hubiera Bueno, ¿qué apostado. quieres esperar? Si te ayuda, ¿qué quieres Sí, sí, esperar? sí. Perfecto, perfecto. A ver, voy a ser positivo, voy a dejar que la juventud y que la fe ciega en Luis Campos me guíe y voy a confiar en que Carvajal va a encontrar la manera de no ser uno de los 3 peores equipos de la liga. Ya no le pido, por supuesto, no, esta temporada no estamos para Europa ni para acercarnos, desde luego. Aparte veo que hay cada vez una distancia mayor entre ese grupito de 8 equipos bueno, equipos competitivos de la liga y el Celta. Veo que hay cada vez un escalón más grande y cada vez nos acercamos más al nivel Elche, a nivel Girona, que a nivel, digamos, de equipos serios bueno, que realmente aspiran, pues como el Betis el año pasado. Bueno, el Betis ya está 2 o 3 escalones por encima. Eso, salvarnos de una forma relativamente tranquila, es lo que quiero esperar. Me parece que, pese a todo, el Celta no tiene una de las 3 peores plantillas y creo que puede, bueno, espero que pueda reencontrar la forma de enchufar a estos jugadores y, bueno, y si no recurrir al de siempre, Yago Aspas, que creo que siga a un buen nivel. Y me gustaría, y eso es algo también que quería comentar y se me olvidó y ahora volvemos al tema, que por fin, tras unos años con Coudet bastante pésimos, el Celta hiciera un papel digno en la Copa del Rey. Digno. ¿Qué significaría digno para ti? Porque el otro día hablamos de eso con Antonio Lo García Tejero y escuché, lo con escuché. Fernando. Sí, 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 lo escuché. Para mí digno es que, hombre, ya que vas a caer, porque no vas a ganar la Copa del Rey, caer con un equipo de tu división. Para mí eso es digno. No, claro, Hombre, porque últimamente hemos estado cayendo con equipos de primero, 2 divisiones por debajo, ¿no? hombre, que te meta 5 el Girona no es caer de forma digno, ¿no? Pero quiero decir, bueno, que si te echa un Valencia en 16avos, que te gana 2-1 en Mestalla, pues bueno, pues ¿qué le vas a hacer, no? Pues ya está. Pero que no vuelva a pasar, por favor, lo del Ibiza, lo del Atlético Baleares, bueno, por favor. Es que ya es algo que me fastidia. Aparte Sí, que, se ha tirado la copa, pero de una manera, uf, yo creo que lamentable en los últimos años, como si no fuese una competición importante, como lo ha sido siempre para el celtismo. sí, Y yo creo que hay muchas personas, entre ellas yo mismo, que están muy decepcionadas con eso, porque todo el mundo sabe que el único posible título que el Celta podría tener, y ya no lo estoy pidiendo, pero el único posible título que puede conseguir el Celta sería la Copa. Y claro, quedar eliminado con equipos de primera federación un año sí, otro también, y además dejando una imagen lamentable, pues eso sí, desde luego no ayuda. Yo creo, Joaquín, que estos 2 partidos que se vienen encima, antes del parón, primero frente a los Asuna en casa y después en Vallecas frente al Rayo Vallecano, van a ser 2 partidos muy importantes por 2 razones. Primero, porque son antes del parón, ¿no? Y con un entrenador nuevo, al que yo supongo que los jugadores tampoco conocen muy bien. Y segundo, pues porque si el Celta termina, como ahora está el Sevilla, por ostras, cierto, sí, sí, en descenso, en puestos de descenso, sí, sí. esta primera parte de la liga antes del Mundial, creo que la ansiedad puede empezar a llegar, ¿no? Porque yo noto al equipo, lo notaba en los últimos 2 o 3 partidos, bastante ansioso, ¿no? Como preocupado, como nervioso, como ansioso, ¿no? Y eso sí que me preocupa, porque, bueno, el Girona es un buen ejemplo de eso hace unos años, ¿no? Y un equipo que entra en barrena y que empieza a tener problemas de ese estilo y que empieza a pensar en los resultados y empieza a ver el reloj correr y el TikTok del reloj no va a tu favor, es un equipo en problemas, ¿no? Entonces, yo he dicho, ya sé que yo, a pesar de, bueno, no ser tampoco mucho mayor que tú, ¿no? Pero quiero decir, a pesar de que nuestra edad es comparable, yo creo que soy un poco más pesimista o bastante más pesimista. Yo siempre he pensado que este jugar con fuego pues es peligroso porque va a llegar un año en el que las cosas no se dan bien, ¿no? Esto le pasa a todos los equipos y yo veo que este año es un año peligroso en ese sentido.
por eso que te digo, por entrar en una dinámica negativa, incluso con un nuevo entrenador, y no saber salir, ¿no? Eso es lo que pienso. Y por eso esos 2 partidos que vienen sería importantísimo lograr los 6 puntos. Pero bueno, ya no digo los 6, pero por lo menos 4. Hombre, 4. Yo te firmaba 4 ahora mismo, desde luego, vamos. Hombre, esperemos que en este caso el dicho, ¿no?, de entrenador nuevo, victoria asegurada, se cumpla. Pero bueno, es complicado. Si se consiguen sacar 4 puntos e irnos a este parón que a mí me molesta un montón, es que es lo que tú dices, me interesa entre poco y nada el Mundial. Es que a mí por cuestiones morales ya no me interesa. Y, después por cuestiones de calendario, tampoco, porque un Mundial desde siempre ha sido en el verano en el hemisferio norte y en el invierno en el hemisferio sur. Sí. No al revés, ¿no? Y no en el medio de las competiciones de prácticamente todos los países. Pero bueno, ese sería otro tema para un Bar Celeste mundial. Bar Catarí, ¿no? Pero bueno. Hombre, tampoco insultes al Bar Celeste, ¿no? No. No tengo nada en contra de los cataríes, pero sí en contra de quienes dirigen ese tipo de cuestiones. Sí. En fin, nada, no. Que ahora viene un parón que fastidia mucho y que va a haber que empezar la temporada de nuevo. Y bueno, pues yo qué sé. Hombre, te firmaba esos 4 puntitos antes del parón y luego, pues nada, una nueva temporada. Va a ser prácticamente empezar de cero con Carvajal. Y de aquí, pues a que vuelva, a que pase todo, pues quién sabe cómo estarán las cosas, cómo estén los jugadores. Y bueno, es una auténtica incógnita esta temporada. No me acordaba del Sevilla, fíjate tú, no me acordaba que el Sevilla estaba... Sí, lo vi el otro día y me sorprendí muchísimo porque no pues, me había dado cuenta de ello. No va a acabar ahí el Sevilla. O sea, no, eso está claro. Ese no es uno de los 3 peores que el Celta, desde luego. No, bueno, solo faltaría, ¿no? Cosas más raras se han visto, ¿no?, en el fútbol, pero... Atlético de Madrid en segunda y cosas por ejemplo, sí. En fin, es una temporada peligrosa. Y el Celta es cierto que en ese sentido ya, aunque la plantilla haya cambiado, es un equipo de estos que claro, por calidad y por nombres es un equipo que está más cómodo, ¿no? Parece que entre los 10 primeros, que cuando empieza a sumar malos resultados, pues entra esa ansiedad y esa incapacidad, ¿no?, para sacar partidos adelante de oficio, ¿no? Como el que sacó el Cádiz el otro día contra el Atlético. Que gana, no sabes cómo, ahí con un gol de rebote en el último minuto y esos 3 puntos luego se agradecen. Pues, sí, vale, más 3, desde luego. Sí, desde luego. Bueno, de hecho, un poco así es cierto que eso lo vi este año en el Celta Betis. En el Celta Betis, que se gana 1-0 contra 10. Sí, contra 10. De forma injusta o de forma un poco... Claro, es la diferencia. El Celta gana contra 10 de forma injusta y después, jugando con 10, pues pierde de forma totalmente justa, desde luego. Lo del otro día fue... Es que, claro, fue el último clavo en el ataúd. Lo del otro día fue un papel muy indigno contra el Girona. Parecía que el Girona era el Bayern de Múnich y no se le podía plantear que te quedas sin un jugador, que tampoco perdiste 4. Puedes jugar, puedes ir jugando, nada. Balón al Girona y encerrarnos atrás, que es una cosa que no sabemos hacer. En fin, sí, para mí fue el último clavo en el ataúd ese de Coudet. Y veremos. Por no hablar del tercer gol de la Almería, en el cual intentaban perder tiempo en el córner, cosa que a mí me molesta enormemente, no me gusta nada eso de perder tiempo en el córner, pero se hace, y acaban marcando un gol. ¿Cuándo se ve eso? Prácticamente nunca. Bueno, sí, la verdad es que el tercer gol fue, bueno, resume un poco lo que está siendo la temporada del Celta, que para mí, fíjate que eso, por sacar cosas positivas, ¿no? El de siempre arriba, Yago Aspas con Larsen, y si no tuviéramos eso, porque uno tiene que buscar los alicientes, ¿no?, para ver los partidos de Celta, ¿no? Pues para mí los alicientes de Celta son, bueno, Yago Aspas, se da por descontado, Strand Larsen en el ataque, Gabriel Veiga en el medio campo y Aidú en la defensa. Sin esos 3 jugadores, yo, hombre, seguiría viendo el Celta porque soy un poco masoquista, pero me parecería, vamos, que este equipo iba a segunda división de calle. O sea, para terminar muy rápido, ¿Yago Aspas al Mundial, sí o no? A ver, si él quiere ir... No, digo, ¿piensas que va a ir o no va a ir?
Sí, voy a razón. No va a ir, no va a ir. Y por mí mejor, Pero quiero decir, lo que quería decir es que, joder, si a Yago le hiciera sé que por lo que él dice que le hace ilusión ir, como a todo jugador, como prácticamente al 90% de futbolistas, ¿no? Les da ilusión, les hace ilusión ir al Mundial. Me da pena porque sé que a Yago le gustaría, o sea, por cómo habla, por cómo siempre que le pregunta por Luis Enrique es lo mismo, no, yo hago lo mejor, tal. Se nota que está un poco dolido, ¿no? Con lo que Dolidos, sí, puede, totalmente. con lo que para mí es una injusticia, ¿no? Porque Para mí al también. final, si juegas el rendimiento de los jugadores españoles, y yo creo que no hace falta, porque es que no te lo dicen jugadores, no te lo dicen, no solo lo decimos nosotros como aficionados del Celta, te lo dicen un aficionado del Betis, te lo dicen un Sí, aficionado del Barça, del sí, aficionado sí. del. Te Me lo dicen, decía uno del Valencia el otro día, y otro del totalmente, Yago Betis. Aspas es mejor que prácticamente todos los delanteros de esta selección española. Y por eso me fastidia, porque no va a ir, o sea, porque estoy seguro que no va a ir. Yo también estoy seguro de que no. Pero para mí, mira, tiene 34 años, no le sobran los kilómetros, que se quede en casa en Moaña, que pase las Navidades, bueno, el mes de noviembre tranquilo con la familia, que entrene, que conozca a Carvallal, todo eso perfecto, y que esté al 100% para disputar esta temporada con el Celta, que eso es lo que a mí me importa, ¿no? Porque, sinceramente, vamos, sí que me hizo ilusión cuando fue al Mundial de Rusia, y sí que, hombre, cuando marcó el gol, pues dices, qué bien, ¿no? Hay un jugador de los nuestros, pero no va a ir, no, ya sabemos, no tiene sentido que fuera ahora, porque no fue en los últimos 2-3 años, no tendría. A ver, yo qué sé. Ahora Luis Enrique es capaz de llevarlo, para llevar la contraria, pero no va a ir y me da igual. Esa es la respuesta. Estoy de acuerdo en eso totalmente. Y además, si no va, yo gano una cena porque a Fernando le aposté una cena a que Yago Aspas no iba al Mundial y él dice que sí. Él está emperrado todavía en que al final sí que va a ir. Sí. Pues me gano una cena la próxima vez que lo vea, ya sea en Estados Unidos o en Vigo. Hombre, sería un poco raro, ¿no? Porque no llevándolo nunca y justo ¿Sí? para. Yo qué sé. Bueno. Yo prefiero que no vaya por las razones que tú has dicho, y lo he dicho en varias ocasiones, son razones egoístas, aunque entiendo, como celtista, claro, pero entiendo que lo merece y entiendo que él quiere ir y yo creo que debería, pero no va a ser el caso. Y la última, antes de dejarte ir, porque además hay una diferencia de, en estos momentos, 6 horas entre Sundsvall y Jackson, Tennessee, el Chacho Godet, que yo sepa, no veo y no escucha el Barceleste, pero si lo estuviese viendo y lo estuviese escuchando, esta es tu oportunidad. ¿Qué le dirías a Eduardo el Chacho Coudet? Bueno, pues hablo también un poco desde el sentimiento, ¿no? De haberlo visto llorando en la última rueda de prensa. Chacho, gracias por revitalizar un equipo que estaba caído. Eh, bueno, como celtista, pues agradecerte tanto tu etapa como jugador y sobre todo esta etapa como entrenador, que vas a tener cariño en Vigo siempre. Y nada, que te vaya bien en tus futuros proyectos. Que bueno, quién sabe si en un futuro, pues cuando ya seas un poquito menos testarudo con, con tu plan de partido y todo eso, puedas volver por aquí. Y Aunque quizá bueno, cuando haya otra directiva también. bueno, eso habrá que verlo, sí. También. Pues muchas gracias, Joaquín Avellán, el Cumbias, en directo desde Sundsvall, en el centro de Suecia. Yo soy Antón García Fernández y os he hablado desde Jackson, en Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Siempre es un placer, a pesar de la distancia, Joaquín, tenerte aquí en el Bar Celeste y, por supuesto, regresa cuando quieras. Muchas gracias. Yo, vamos, todo lo que sé hablar de fútbol y de Celta en particular, encantado, ¿no? Que bueno, que aquí pues son más de hockey en Suecia y se agradece pues bueno, hablar de un deporte de verdad. y a todos los celtistas y a todas las celtistas a lo largo y ancho del mundo que dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo, que nos comenten lo que piensan acerca del Chacho Coudet, acerca de su destitución y qué esperan para el resto de la temporada 2022-2023 del Real Club Celta de Vigo. No me queda más que pues dar ese berro celeste que siempre damos, porque bueno, se viene un partido importante frente a los Osasuna en el Estadio Municipal de Balaidos. Lo que vamos a hacer
Joaquín, es que yo te la voy a dejar votando, voy a hacer el como siempre o de siempre y tú pues gritas el ala celta. ¿Preparado? Igual mejor al revés porque es poco tarde aquí, ¿eh? A lo mejor se me quejan los Ah, vecinos. bueno, vale, pues entonces lo ¿Sí? hacemos ¿Te al parece? revés. Me parece Vale, perfecto. vale. Perfecto. Como siempre o de siempre. ¡Ala Ah, celta! Celta.